Hola, yo soy Roberto Evans y me es un gran gusto poder estar aquí con todos ustedes en el Congreso Cumbre de Hombres 2021. Antes de entrar en tema, quisiera en especial saludar al pastor Sergio Chapa y a todos los pastores de la Iglesia de las Brisas y todos los pastores que están bajo la cobertura de las Brisas. Conozco a muchos de ustedes por nombre, por cara, y es un gusto poder saludar a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría hablarles un poco de la epístola de Pablo a los Filipenses y les invito a que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 1 y voy a leer un texto que pues todos lo han leído, sí, todos lo han leído. Dice aquí, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias el día de hoy por tu palabra y tu presencia. Yo pido que ahora mismo el Espíritu Santo nos podría hablar a todos, porque necesitamos oír la voz de Dios en estos tiempos. Y danos gracia y danos tu palabra. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo supongo que todos nosotros tenemos nuestros libros favoritos en la Biblia. Yo tengo que confesar que uno de los libros favoritos míos es la epístola de Pablo a los Filipenses. Y entonces, antes de llegar al texto que les leí, les quiero pintar un trasfondo para lo que vamos a decir. Algunos de ustedes que han leído el libro de los Hechos se dan cuenta que en los Hechos 20-21, Pablo llegó a la ciudad de Jerusalén y luego un día que estaba en el templo, algunos lo identificaron como un malhechor porque había predicado el evangelio en la ciudad de ellos. Y luego se juntó una turba y lo querían matar a él aún adentro del templo. Pero un tribuno, se llama Liceas, romano, intervino con una tropa y rescató a Pablo de las manos de la turba judía. Y entonces lo rescató, pero en este momento que fue rescatado, Pablo se convirtió en prisionero del Imperio Romano. Al inicio el tribuno Liceas ni sabía quién era y tampoco qué había hecho, supuestamente. Y a lo largo de lo que es el fin del libro de los Hechos, encontramos que ya supieron quién era Pablo, pero los romanos estaban pues teniendo dificultades en discernir precisamente cuál era su delito, su crimen, qué había hecho. Y la verdad es que no pudieron encontrar cargos civiles en su contra porque nunca había hecho algo. Pero después de estar en la cárcel por 2 años y los romanos tratando de entender por qué era de preso, Pablo por fin se cansó de estar en la cárcel en Cesarea y apeló al emperador César. Y esto quiere decir lo siguiente. César era el juez supremo, el emperador, de todo el imperio romano. En sí, en los tiempos de Pablo, no me vas a creer, pero el emperador era el famoso Nerón. De todos modos, Pablo también, pues él era un ciudadano romano y los que eran ciudadanos romanos tenían el derecho especial en los casos en sí de juicio, tenían el derecho de que si no les gustó el veredicto en su contra, que podrían apelar a un corte mayor y hasta a César mismo. Pues Pablo, viendo que no resolvieron nada de su caso en Cesarea, por fin decidió apelar a César, y aunque el gobernador ahí estaba un poco aperplejado, como que te voy a mandar a César, pero no sé qué decirle a César en cuanto a tus delitos, porque no sé cuáles son, porque no los hallo. De todos modos, lo enviaron a Roma. Cuando Pablo llegó a Roma, no le echaron en una cárcel, sino por el hecho que era un ciudadano romano y además había estado de muy buena conducta en el barco cuando vinieron. Lo permitieron rentar una casa
Y entonces, y en esta casa sí estaba bajo custodia de 2 soldados romanos. Era como una custodia domiciliaria. Y ahí estaba él en esta casa como preso del imperio, encadenado, pero no era como en sí una cárcel. Y entonces él tenía la capacidad de recibir gentes allá, comía allá, en sí pues podría escribir, podría orar, etc. Y al fin de cuentas, aunque estaba encadenado a un soldado, sino a 2, tenía mucho movimiento, mucha libertad. Entonces, ya en sí, estando él ahí en la ciudad de Roma, en la cárcel, aunque era una casa, pues la iglesia en Filipos tomó ventaja un día y le mandaron una carta, pero no solo le mandaron una carta, un mensaje, también le mandaron una ofrenda. Porque fíjense lo que voy a decir, Pablo pues ahí estaba en la casa ya de preso, no podía salir, no podía hacer nada. Y entonces la iglesia en Filipos, sabiendo su condición que estaba de preso ahí en Roma, ellos le enviaron una ofrenda. No fue la primera vez que le habían enviado una ofrenda, porque en diferentes ocasiones le enviaron una ofrenda. Pero en esta ocasión le mandaron una ofrenda por la mano de un muchacho que se llamaba Epafrodito. Y Epafrodito llegó con la ofrenda, la entregó a Pablo y todo esto para los gastos de Pablo. Y Epafrodito también se quedó ahí como el ayudante de Pablo para ayudarle en su estancia. Pues un día se enferma Epafrodito y entonces casi al punto de morir, y luego Dios le tuvo misericordia. Pero después de esto Pablo decidió enviarle a casa. Y entonces cuando viene Epafrodito, le entrega a Pablo una ofrenda, le ayuda un rato, se enferma, ya se vuelve a casa. Y cuando se iba a casa, Pablo le dio una carta a él para entregarla a la congregación en Filipos. La carta es lo que tú y yo conocemos como la epístola de Pablo a los filipenses. El motivo en escribir esta carta era para darle las gracias por su generosidad. Pero Pablo aprovechó el momento para decirles muchas cosas. Y quiero ver que en el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver un poco de la epístola. ¿Qué les dijo? Y él empieza su epístola, su carta, en la forma tradicional de aquellos tiempos para abrir una carta. Hoy en día, si yo escribo una carta, yo digo, querido fulano, espero que te encuentres bien, y luego le hablo de todo lo que quiero hablar y al fin firmo yo la carta. En los tiempos romanos era un poco diferente la cabecera, porque aquí dice Pablo y Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ya tú y yo escribimos una carta, estimado fulano. Pues en los tiempos romanos, los autores de la carta empezaron, como aquí diciendo Pablo y Timoteo a. Entonces Pablo empieza con esto y luego les da una pequeña bendición en el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Después de hacer esto, de escribir a quién y a fulano, a mengano y luego una pequeña bendición. En sí, la forma de literatura de ellos era después de esto, de comenzar a dar gracias a Dios. Una acción de gracias, una adoración. Todo romano tenía como 20 dioses, Pablo tenía uno solo. Entonces él empieza dando gracias al Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Los otros romanos tal vez era al dios de Marte o al Zeus o quién sabe qué. Pero Pablo sigue aquí la forma y empieza dando gracias a Dios. Después de dar gracias a Dios en el versículo 3, soltamos a los versículos 8 y 9 y vemos que después de dar gracias, comenzó a orar, a pedir, a levantar peticiones. Yo creo que hay mucha sabiduría en seguir esta orden. Porque si yo empiezo con mis peticiones y trato de brincar después a la adoración, como que casi nunca hago el salto. ¿Por qué? Porque ya estoy tan abrumado por mis peticiones que mi corazón nunca se eleva para adorar a Dios.
Pero si empiezo con la adoración, con acción de gracias, se eleva mi corazón y esto me aliviana para poder orar mejor. Yo creo que siempre es bueno ya darle las gracias a Dios por lo que nos ha dado antes de que le vayamos a pedir más. Y entonces aquí lo que él hizo es, primero daba gracias a Dios y luego pues comenzó a pedir en oración diferentes cosas y casi todas de ellas para los mismos filipenses. Después de esto, Pablo llega en el versículo 12 y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Los saluda, la entrada, alaba a Dios, ya levanta una petición y luego dice, ahora vamos a llegar a un asunto aquí. Les voy a decir cómo me van las cosas. Yo sé que tienen curiosidad de saber cómo estoy. Yo sé que están orando por mí. Y entonces yo les voy a decir cómo me van las cosas para que sigan orando por mí, pero con más tino. Y él dice esto, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pues, ¿qué cosas le habían sucedido? Había sido cogido preso, aunque nadie sabía por qué, pero de todos modos lo habían trasladado hasta Roma y ya estaba de preso en Roma y ya en el camino a Roma casi se naufragaron, casi perdieron sus vidas al alta mar. Pero él dice, todas estas cosas que me han pasado, que no son tan agradables, me han redundado para bien, pero no para mí, sino para el progreso del evangelio. Y luego dice dos cosas muy interesantes, porque dice que lo que le pasó había redundado para el progreso del evangelio, y uno dice, ok, ¿en qué manera? ¿Cómo? En el versículo 13, él dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era en sí la guardia imperial. Como los presidentes hoy en día tienen su propia guardia, como los primer ministros tienen su propia guardia, pues en el tiempo de Pablo, pues también los emperadores tenían su propia guardia, voy a decir, imperial. Y se llama, en Roma se llamaba el pretorio. El pretorio era la guardia imperial, si no me equivoco, tenían 6,000 miembros. Eran en sí el cuerpo militar más disciplinado, más adiestrado, más fino de todo el imperio. Como que ahí estaban la crema innata de todos los ejércitos romanos, formados en este grupo, el pretorio, y ellos tenían el deber de guardar y cuidar la seguridad del emperador. Así fue su trabajo, protegerle. Pero en sí tenía sus ramificaciones. Si alguien como Pablo llegara a Roma, ya preso, apelando a César, que César juzgara su caso, al momento que llegaba este preso, quien fuere que lo trajera, lo entregaría al pretorio. Y de pronto llegaría a ser un prisionero imperial. En sí, el pretorio estaría a cargo de él. Y Pablo dice, las cosas que me han pasado han redundado para bien, porque dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Bueno, ¿qué quiere decir? Cada día había un mínimo de un soldado, sino dos, encadenados a Pablo. Uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Y ahí con una cadena, pues ahí estaban encadenados al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tenía el derecho de recibir gentes,
Entonces estoy seguro que llegaron muchos judíos y otros, y él les predicaba de Cristo, que llegaron muchos cristianos y les daba consejos y tantas cosas. No dudo que oraba con algunos para sanidad y tal vez otros para liberación. Y ahí estaba él y le dieron esta libertad. Y ahí estaba él día tras día tras día ministrando a la gente. Y no solo esto, sino que escribía sus epístolas, oraba por las iglesias. Y ahí estaba él 24 horas al día, menos cuando dormía, realmente ejercitando su ministerio apostólico, aunque estaba encadenado. Los que le guardaban por el hecho que era un preso imperial, ellos tenían que tratarle bien. Yo no creo que tuvieran el derecho de decirle, ya cállate, ya cierra la boca. Y lo que pasó es que estos pobres soldados estaban ahí en turnos tal vez de 12 horas cada quien, encadenado al apóstol Pablo. Pues yo creo que esto sería como de ser encadenado a un león. Y ahí estaban ellos día tras día y claro, turnaban y se alternaban. Y lo que pasaba es cada día, bien puede ser que le llegaban 2 nuevos. Cada día. Y yo creo que Pablo decía, pues carne fresca. Y ya llegaron 2 soldados nuevos cada día. Y él seguía lo que hacía y ellos escucharon todo. Pero aunque ellos no pudieron realmente dirigir palabra a él podía dirigir palabra a ellos. Y entonces yo creo lo que pasó es que todos oyeron de él y de sus creencias y convicciones, pero me hago la pregunta, ¿cuántos de ellos se convirtieron? Porque yo puedo creer que la levadura del evangelio comenzó a entrar en el pretorio y que varios de ellos se convirtieron por este nexo, voy a decir, este lazo con el apóstol Pablo. Yo creo que redundó para bien, porque escuchen lo que voy a decir. ¿Para cuándo habría tenido Pablo la oportunidad de evangelizar al pretorio del emperador si no hubiera sido preso de ellos? ¿Cómo se hace? Y entonces Dios en sí organizó sus circunstancias y Dios le permitió estar entre ellos con la finalidad de poder testificarles. Cuando Dios nos pone en situaciones extrañas, necesitamos recordar que bien puede ser porque Él quiere hacer algo con la gente que está a nuestro alrededor. No solo en sí se hizo notario sus cadenas, sus prisiones entre el pretorio, pero también dice lo siguiente en el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo llegó ahí de prisionero, dando testimonio de Jesucristo, dispuesto a dar su vida por causa del evangelio, y pasó algo hermoso. Los hermanitos, los pastores de Roma, en vez de agüitarse o de amedrentarse por lo que pasaba con Pablo, se animaron, agarraron valor y denuedo. Y se levantaron debido al ejemplo de él y comenzaron a predicar con mayor fervor. Él dice a algunos, ya pues en sí por envidia, porque querían tener la atención que yo estaba recibiendo en sí de parte de la iglesia, pero otros en sí por amor de Cristo. Y él dice, esto ha redundado para bien, porque esto ha animado a muchos y ahora están levantando su voz con más fuerza aquí en Roma. Y dice, la neta es, a mí no me importa por cuál motivo sea, lo más importante es y lo que me gusta es que ya están predicando el evangelio. Y entonces lo primero que dice en cuanto a sus situaciones, pues mira, la verdad es que todas estas cosas han redundado para bien, para el progreso del evangelio. Después de esto, es como que les comienza a hablar más específicamente de su situación delante de César. Versículo 19 dice,
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y luego dice, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo? Bueno, mi presencia aquí ha animado a todo el mundo a predicar y hasta algunos del pretorio se están convirtiendo. Pero llegando al grano del asunto, mi situación delante del emperador. Él está diciendo, pues mira, aquí estoy, y realmente es como que está diciendo, aquí estoy, no estoy seguro cómo va a salir, creo que sé cómo va a salir, pero realmente no sé cómo va a salir. Porque por ser preso de César, ya llegaría su día cuando le llamarían y él comparecería ante el tribunal de César con César sentado sobre el tribunal, el mero emperador. Y entonces, conforme a la costumbre, los acusadores primero se acercarían para acusarle de los delitos. Luego, en sí, el acusado tendría la oportunidad de defenderse de sus acusadores. Y César ahí estaría escuchando y escuchando, escuchando y escuchando. Y al fin de cuentas, cuando los dos terminaron de presentar sus casos, César tomaría una decisión. Diría, ya, sí, culpable y muerte, o inocente y vida. Y ahí estaba Pablo. En este momento ya iba a ir a comparecer y no se había presentado. Y entonces la pregunta es, voy por allá, pero realmente no sé qué va a pasar. Y es por eso que yo creo que cuando llegamos aquí, él dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí bien en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas, fíjense lo que voy a decir, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, aquí estoy. Sí, mi caso va a ser presentado y he contemplado, he pensado, yo creo que me van a liberar, pero no sé por seguro. Y luego él comienza a decir, la verdad es que estoy en un estrecho. Dice, porque si me condenan, pues me van a decapitar, pero si me decapitan, yo voy a estar con el Señor. Y si al fin de cuentas me declaran inocente, me sueltan, pues ok, pues ahí voy y esto sería de beneficio para ustedes. Pero Pablo estaba realmente entre dos amores, voy a decir. Porque decía, si me matan, me voy con el Señor, si no me matan y vivo, pues aquí estoy con los hermanitos. Y entonces él estaba pensando y su selección era, él lo dice, si tengo la preferencia, si me permitan, en otras palabras, mi preferencia, yo sé que podría estar con el Señor, mi preferencia es de estar aquí con ustedes para seguir ayudándoles. Pero es por eso que él dice, voy a decir esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez, ¿qué está diciendo? Está diciendo, toda mi vida desde mi conversión, yo he predicado a Cristo. Si no me condenan y yo vivo, para mí el vivir es Cristo. Yo voy a seguir haciendo lo que yo hacía, voy a seguir predicando el evangelio entre las naciones. Pero si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, si yo vivo y no me matan,
yo sigo predicando. Si no, y me matan, yo voy con Cristo. Y es aquí en donde Él dice algo muy fuerte para nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al decir que el morir es ganancia, Él va justo en la cara, frente a frente, con la filosofía y la idea del mundo, de todos nosotros. Todos nosotros, sin duda casi, o sin excepción, todos creemos que el morir es pérdida. Él dice que es ganancia. Pero el hombre que no conoce a Jesucristo cree con todo su ser que el morir es pérdida. Porque si se muere cree que se va a extinguir, o si se muere quién sabe en dónde termina, o si se muere quién sabe si no va al infierno. Y todo el mundo cree, y los creyentes también tienen la mentalidad del mundo muchas veces. Todos creen que el morir es pérdida. Hasta creen que si un cristiano muere, pues que Cristo perdió la batalla y ganó el diablo. Que en sí el morir es pérdida. Pero Pablo dice que el morir no es pérdida, dice que el morir es ganancia. Y uno dice, ¿el morir es de ganar? Pues yo creo que sí, porque primero Pablo lo dice, el morir es ganancia. Si yo me muero, ¿qué gano? Bueno, en un sentido lo que gano es que ya salgo de este mundo y todo su tristeza y dolor, debilidad, odio, etc. Como que dejo todo esto por atrás como un trapo sucio, todo lo que es el ambiente de este mundo. Pero si me muero, no solo pierdo todo esto, pero si me muero, gano. ¿Qué gano? Pues primero es como de acabar la carrera y de cruzar la meta, y gano porque el Señor nos da una corona de vida. Ganamos porque de pronto entramos en el reino de Dios eterno, la nueva Jerusalén. Entramos en la presencia de Dios, que es tan gloriosa, honestamente, que tú y yo ni siquiera podemos pensar o imaginar bien cómo es. Pablo dijo en Corintios que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los hombres, para los que le aman. Más allá de lo que es este mundo y todo lo que vemos y palpamos, hay otro mundo. Y es el mundo de la gloria de Dios, el reino eterno de Dios, la presencia de Jesucristo, la nueva Jerusalén, que al fin de cuentas es más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Es más allá de lo que podemos pensar o imaginar, dice la Escritura. Y si tú y yo nos pusiéramos a la labor de imaginar, ay, el cielo, ¿cómo será? El reino, la nueva Jerusalén, ¿cómo será todo esto? Nuestras imaginaciones tienen la capacidad de llegar a cierto límite, pero ahí tienen su límite. Y Pablo está diciendo que está más allá de lo que podemos pensar o imaginar. La gloria venidera, la gloria del reino de Dios, la gloria del cielo, la gloria de la nueva Jerusalén, realmente es una gloria más allá de lo que tú y yo podemos contemplar. Y dice Pablo, si yo me muero, ya el morir es ganancia. Porque lo que perdemos son los dolores y cadenas de este mundo. Lo que ganamos es la gloria eterna de Dios. Muchos cristianos temen a la muerte. Obviamente no quieren morir, nadie quiere morir. Pero muchas veces es por la incertidumbre de a dónde voy y qué me espera y qué hay por allá. Y esto se debe al hecho que todavía las cosas escritas no se han adueñado de nuestro corazón. Me es interesante que en tiempos romanos y en la historia de la iglesia primitiva, es interesante, uno no sabe interpretarlo, pero muchos deseaban ser mártires. Muchos deseaban morir por causa de Cristo. No huían, no andaban lejos como que no, sino muchos se ofrecían. Pues aquí estoy, si me vas a mandar y me vas a mandar a la gloria, por favor, de una vez.
Y ellos tenían la concepción que el morir era ganancia. Yo me hago la pregunta a mí mismo en ocasiones. Y Roberto, ¿qué piensas tú? ¿El morir es ganancia o el morir es pérdida? Y yo creo en términos personales, un momentito, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque como digo, dejamos todo el dolor, todo lo que es de este mundo atrás y entramos en una gloria inimaginable, que es eterno, que nunca se acaba, que nadie nos puede quitar ni tampoco quitarnos de ahí. Y en este sentido, la muerte es ganancia para nosotros personalmente. Pero la muerte también es pérdida. Y yo he dicho que para algunos es pérdida porque no entienden las escrituras. Pero hay una pérdida que nos toca a todos nosotros cuando un ser amado nuestro muere y se parte para estar con el Señor. Ellos ganan, pero en un sentido nosotros perdemos. Y esto sí es cierto, es lo que pasa porque todos nosotros sentimos la pérdida cuando un ser amado se parte. Y yo creo es por eso que Pablo dijo en Romanos que nosotros lloramos con los que lloran y gozamos con los que se gozan. Pero los que lloran ahora por la partida de un ser amado, un día van a gozarse porque también van a entrar en esta misma gloria, o puede ser que la gloria viene por acá en Jesucristo y todo será transformado. Pero al fin de cuentas, el destino, el fin de todo creyente es la ganancia del reino de Dios, del cielo, de la tierra prometida celestial. Y al fin de cuentas, esa tierra es una tierra de gozo, de alegría y de regocijo. Y al fin de cuentas, todos nosotros vamos a poder entrar y ganar esto. Pablo dijo, híjole, pues estoy en un estrecho, porque la verdad es mucho mejor para que yo me vaya con Cristo, pero por causa de ustedes y sus necesidades yo les amo y aquí me quedo todavía. Estaba dispuesto a dilatar, de detener su llegada allá por causa de los cristianos en Roma y otros. Hace unos años mi esposa y yo ya casi morimos en un choque automovilístico en Tijuana. Y me acuerdo que el día siguiente tuve una visión. Y pues en la visión yo veía la puerta del cielo, yo veía grandes cosas, de ahí íbamos por allá. Y cuando llegamos ya como que pum, se nos cerró la puerta y dije, ay, ay, ay. Pero luego vino el pensamiento, un día vendrán, pero todavía tus hijos te necesitan. Ah, ok, vamos a ir otro día, pero ahora nuestros hijos nos necesitan. Y entonces por eso Pablo estaba, no, yo me quedo si es así, porque pues para mí es mejor ir al cielo, pero aquí por causa de ustedes yo me quedo. Pero él veía que el morir era ganancia. Hace unos años me llamó un buen amigo pastor del DF y me dijo, hermano, quiero avisarte que murió el joven fulano de un problema cardíaco. Y el joven era un chico que había venido del otro lado, soltero, tenía 26 años, no tenía padres, no era casado y pues sin que nadie supiera sufría problemas cardíacos. Y entonces una noche, estando en un departamento de la iglesia, en Nesa, murió. Y entonces ya cuando descubrieron que había muerto, pues estaban muy tristes. Pero el pastor se sintió un poco irresponsable porque me lo mandaron de allá y aquí muere. Y entonces me dice, hermano, estamos orando para que Dios levante a este muchacho de los muertos, porque me siento mal que lo mandaron y aquí murió. Entonces estamos orando que Dios lo levante de los muertos. Le escuché y le dije, pastor, tengo una pregunta. Sí, pastor. ¿Crees que en verdad que quiere volver del cielo a Nesa para vivir en un departamento de 2 cuartos que medio derrumbado, sin padres, sin esposa, con problemas? ¿Crees que en verdad quiere volver del cielo, la nueva Jerusalén, el trono de Dios, la gloria eterna?
¿crees que quiere venir de allá por acá otra vez a vivir en esa? Y me dijo, entendido, pastor. Vamos a suspender de una vez la oración. Y luego le dije que bueno, que suspendieron porque si lo hubieran traído de allá, a lo mejor te habría maldecido. Porque ya había visto el rostro de Dios, había vislumbrado lo que es el cielo, había experimentado la presencia pura y eterna de Dios en su amor, su gozo, su paz. Había visto a los redimidos y tantas cosas y le dije, qué bueno que ya no le intentaron esto. Y entonces, vuelvo a decir, Pablo ahí está en Roma, dice, mira, les voy a decir cómo me van las cosas. Primero, estoy muy contento porque mis sufrimientos han redundado para el progreso del Evangelio. Yo creo que esto es algo que Dios siempre quiere hacer, es de hacer que el Evangelio avance muchas veces a través de nuestros sufrimientos, que no debe ser raro pensando en que la salvación vino a todos nosotros por los sufrimientos de Cristo. Pero él dice, la verdad es, todas estas cosas han redundado a bien. En el pretorio, pues hay muchos que Dios está tocando. Y luego, al fin de cuentas, los predicadores se han animado y ya están predicando con más ganas. Yo no sé precisamente qué va a pasar conmigo, decía él, aunque sospecho, creo que podría ir en libertad, pero no sé. Pero está diciendo esto. Si me muero, pues gano. Si vivo, sigo con ustedes predicando a Cristo Jesús. Dice, estoy en un estrecho. No sé cuál hacer. Pero al fin de cuentas, si yo tengo que escoger, yo me quedo por causa de ustedes y otro día me voy. Estamos en una época, debido a la pandemia, en donde parece ser que cada día estamos orando por amigos, parientes, creyentes que están justo ya en el estrecho entre la vida y la muerte. Y uno muchas veces no sabe cómo orar. Pues yo siempre oro por la vida, pero si no viven y el Señor los lleva, yo digo, está bien, porque el morir es ganancia. Y yo puedo creer lo siguiente, un poco fuerte lo que voy a decir, que ninguno de nuestros seres queridos que se han partido desean volver acá. Están felices ahí con el Señor. Pero lo que están buscando y añorando es el día cuando nosotros nos adelamos de aquí por allá en donde ellos están. Porque al fin de cuentas, un día todos que creemos en Jesús estaremos en su presencia y va a ser la reunión, la fiesta, en sí la asamblea más gloriosa que pueda haber en todo el tiempo y en toda la eternidad. No puedo autoenviarme por allá. Yo tengo que esperar el día del Señor. Pero al fin de cuentas tenemos que despertarnos a algo en estos tiempos. Que verdaderamente lo que Pablo dijo es cierto. El morir es ganancia. Y si podemos abrazar esto y que esto entre en nuestro corazón, viviremos con menos temor en este mundo y con más confianza delante del Señor, porque estamos en sus manos y no hay nada en este mundo que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, ni la vida ni la muerte. Y al fin de cuentas, yo digo, Roberto, ya ponte la pila, piensa un poco. El morir es ganancia. No es que voy a aventarme frente a un carro, decirle, plánchame por favor. Pero la verdad es, Dios quiere quitar este temor de nosotros. La tristeza Él la sanará, pero al fin de cuentas nos quiere dar esperanza y gozo en cuanto a lo venidero, porque no vamos a terminar perdiendo todo. En Cristo vamos a terminar ganando todo. Entonces, termino con estas palabras. Yo les bendigo. Quiero orar un momento. Señor, pido que las palabras de Pablo
pudieran llegar a ser más reales y vivas en el corazón y mente de cada uno de nosotros. Él dijo, el vivir es Cristo. Seguimos en Cristo, pero el morir es ganancia. Y Señor, yo pido para todos nosotros quienes estamos aquí, abre nuestros ojos y nuestros corazones a lo que es la eternidad, porque es la gloria eterna de Dios, la nueva Jerusalén, la patria celestial, la tierra prometida celestial. Y Señor, es un mundo limpio y puro. No hay maldad, no hay mentira, no hay violencia, no hay dolor, no hay tristeza. Señor, el cielo es un lugar, como dijo Jonathan Edwards, de amor, y este amor produce paz, y esta paz produce gozo. Y Señor, es un mundo realmente inimaginable para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, por favor, a mover las fronteras de nuestras imaginaciones, para poder cada día abrazar más lo que es la realidad de la vida en Cristo y la eternidad, porque por ahí vamos, y entre más que vemos y más entendemos, más vamos a estar cómodos con todo esto, y ya vamos a estar al fin de cuentas corriendo con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.